Hola, es momento de abrir la ventana a Europa. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. Unión o fractura europea. La crisis migratoria en el enclave español de Ceuta dejó en evidencia las profundas grietas dentro del bloque. La reunión extraordinaria de los ministros mostró un ambiente de respaldo institucional hacia España. Sin embargo, en otros frentes, como en Medio Oriente y la guerra en Ucrania, exponen continuamente las divisiones. Lo analizamos. La guerra en Ucrania se libra tanto en el frente de batalla como en los cielos. Moscú y Kiev parecen haber entrado en una nueva fase en la que el dominio del espacio aéreo es tan vital como el control de territorio. Mientras la diplomacia está en un punto muerto, los drones y misiles protagonizan cada vez más el conflicto. La sequía extrema ahoga el Danubio. Las continuas olas de calor y la caída de niveles de agua mínimos históricos amenazan el comercio, la energía y el ecosistema de Europa Central. Les contamos las medidas que han tomado algunos países. El repentino y masivo flujo migratorio en el enclave español de Ceuta reavivó los choques sobre el control fronterizo en Europa, dejando una luz sobre las tensiones externas e internas entre el grupo de los 27. El sentimiento luego de la reunión extraordinaria de los ministros del Interior del bloque fue de respaldo al gobierno de Pedro Sánchez ante la emergencia. Menos Italia, que se rehusó a retirar de inmediato los controles fronterizos temporales adicionales que implementaron, argumentando motivos de seguridad. Además, 22 países firmaron una carta conjunta para exigir medidas drásticas y unos controles fronterizos más estrictos. Francia, España, Irlanda, Portugal y Luxemburgo no la suscribieron. Pero no es el único tema geopolítico que expone las grietas en el bloque. La falta de consenso en torno al alcance del apoyo a Ucrania y el rol diplomático frente al conflicto entre Israel y los territorios palestinos y la tensión con Irán evidencian la dificultad de la Unión Europea para proyectar una política exterior unificada. Para analizar estas divisiones en la Unión Europea, conectamos con Juan Bellico, profesor de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Internacional. Profesor, ¿existe una asimetría en la solidaridad comunitaria cuando se compara la respuesta del bloque ante los desafíos fronterizos de los países del sur como España, Grecia o Italia con los de la frontera oriental como Polonia y países bálticos? Bueno, en principio sí, yo diría que hay una simetría, primero por percepción de la amenaza. La amenaza que viene del este europeo tiene una connotación militar, por lo tanto estratégica, lo que llamamos en relaciones internacionales es un tema de alta política, mientras en el caso de la frontera sur es un problema que es percibido como un problema de seguridad, un problema policial, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una distinta aproximación. Y hay otro segundo tema, digamos, no tan prolijo, no tan agradable, que es un tema que casi uno diría raya en situaciones de racismo, pero la realidad es que Europa se siente más cómoda con un inmigrante del este europeo, un eslavo, que un inmigrante que además tiene proximidad religiosa, cultural y demás, que con un inmigrante que proviene del sur, sobre todo del África subsahariana, porque la amenaza al sur no es solamente del Magreb, digamos de los países árabes, sino también subsaharianos. Y hay un tema de identidad cultural porque hay un gran temor a la islamización de Europa. Y esta es una diferencia que vale la pena destacar, ¿no? Profesor, el debate migratorio ha alterado la dinámica electoral dentro de los Estados miembros. ¿Podemos decir que se ha acelerado el auge de partidos euroescépticos y ha forzado a los de centro a adoptar posiciones mucho más restrictivas? Sí, no es solamente los partidos del centro, se trata de una cuestión populista. En general hay una especie de reacción frente a la percibida por la sociedad, una especie de amenaza procedente de las culturas no cristianas y por lo tanto hay una división en esta materia y esto hace que el populismo, sea de derecha o de izquierda, se nutre de esta situación. Esto en general afecta más a los partidos de derecha, que tienen más interés por eso y más justificación para hacerlo, que los de la izquierda, que tienen una actitud más principista y les cuesta un poco disimular esta situación. Pero la realidad es que en las preferencias del ciudadano electoral esto tiene una importancia relevante y como los que de alguna manera están desafiando la situación son los partidos de derecha, los de la izquierda tienen que adaptarse a este desafío y por lo tanto la respuesta es relativamente similar, aunque con matices diferenciados.
Profesor, por otro lado, ¿ha debilitado la guerra en Ucrania esa autonomía estratégica de la Unión Europea al alinear sus decisiones con las que impone Estados Unidos, especialmente Donald Trump? Sí, definitivamente acá hay una diferenciación bastante importante, sobre todo en base a un contexto internacional que se agregó a todo este problema, ya era un problema grave, que es el estrecho de Hormuz, todo el conflicto de Irán, que generó una crisis no solamente energética, sino estamos en vísperas de una crisis alimentaria y además de producción industrial, porque está faltando energía, la energía se encareció y esto hace que el ciudadano europeo medio tiene dificultades, digamos, económicas bastante serias y por lo tanto los presupuestos del Estado se ven muy presionados, muy desafiados frente a este contexto. De ahí que esta idea de incrementar el gasto de defensa, llevarlo al 5% del PBI, en algunos casos es triplicar o cuadruplicar el gasto actual, implicaría reducir gastos en otra área, además en un momento donde la situación financiera es muy complicada por estos conflictos que mencioné y que además no se resuelven. ¿Y por qué la postura histórica, por ejemplo, de Alemania y Austria, condicionada por esta responsabilidad histórica del Holocausto y el apoyo incondicional a Israel, resulta irreconciliable con la visión, por el contrario, de España, Irlanda o Bélgica, que están inclinados más al reconocimiento de un Estado palestino y la denuncia de de las violaciones de derechos humanos, profesor? Sí, a ver, acá estamos en una disyuntiva entre lo que son las dos corrientes de las relaciones internacionales, entre el idealismo, que pretende mantenerse apego a principios y reglas de juego claras, que obviamente defienden temas de derechos humanos, todo lo que todos son los crímenes de guerra y demás, y hay otros que adoptan posiciones más realistas, digamos, más pragmáticas, y se alinean, tratan de ignorar esta situación, se alinean por intereses de diversa naturaleza, en general económicos, a una postura más dura en esta materia. Y de ahí que algunos países tengan una proximidad. Claramente Alemania y Austria tienen un tema histórico, como usted bien menciona, no hay duda al respecto, y esto le dificulta alejarse y hay otros que tienen más proximidad y esto genera una diferente aproximación. Digamos que esto genera una fractura interna que no solamente sería en dos niveles, probablemente en más. Digamos, estarían los neutros, los que están a favor de un lado y los que están a favor del otro. Entonces, dentro de eso hay matices. Profesor, ¿y tiene el bloque alguna capacidad real de mediación de cara a la amenaza nuclear y la desestabilización que hay en Medio Oriente dentro de esta tensión entre Estados Unidos e Irán? Bueno, es difícil porque Europa se comporta en principio como bloque y no pretenden romper este bloque. De ahí que estas diferencias internas no se trasladan en política exterior, pero eso también la paraliza porque al no ver un consenso interno, como mediador es muy difícil que sea aceptado porque en función de si está de un lado o del otro, las partes en el conflicto pueden no aceptar esa mediación o no querer que intervengan. De ahí que tenemos este tipo de dificultades. La verdad que lo veo muy poco y además Europa ha perdido mucho espacio en su protagonismo internacional frente a un conflicto que se ha polarizado básicamente entre Estados Unidos y China y como un actor en segunda línea aparece Irán por un lado y Rusia por otro. Entonces, en este juego donde Europa está como en el medio de este conflicto con posiciones muy divergentes internas, es muy difícil lograr una posición común que consolide y que haga creíble un rol protagónico en este tema. Profesor Juan Bélico, muchas gracias por su tiempo. A usted, gracias. Tengan buenas tardes. Cambiamos de tema porque ¿cuál es el panorama actual de la guerra en Ucrania? Recientemente Moscú y Kiev han recrudecido sus ataques y parecen haber entrado en una nueva etapa del conflicto en el que el control del espacio aéreo es el objetivo principal. Rusia ha lanzado una cantidad sin precedentes de misiles, a lo que Ucrania ha respondido con cada vez más drones. Mientras la diplomacia sigue en un punto muerto, los avances en terreno son mínimos. Diego Bassani nos cuenta.
¿Cuál es el panorama de los enfrentamientos aéreos y terrestres en Ucrania? Tras una nueva mortífera oleada de ataques sobre Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky alertó sobre los problemas que tienen sus fuerzas armadas para defender los cielos del país. Esto derivado de la disminución en el envío de material para interceptar proyectiles. Durante meses, el ejecutivo ucraniano ha estado gestionando con Estados Unidos el permiso para poder empezar a producir el sistema antimisiles Patriot en su territorio y así dejar de depender de convenios con países terceros. Desde principios de 2026, Ucrania comenzó a recibir, y es importante que el jefe de la Fuerza Aérea esté aquí, solo 1/3 de los misiles antibalísticos. A lo largo de este año, los ataques rusos con misiles se han intensificado hasta llegar a su punto máximo en julio, con 126 embates reportados por la Fuerza Aérea de Kiev. En contraposición, Ucrania ha optado por recrudecer sus operaciones con drones al interior de las fronteras rusas, arremetiendo contra instalaciones comerciales e industriales en ciudades de gran relevancia como Moscú y San Petersburgo. Entre tanto, en el frente de batalla se están ralentizando los avances. Según una investigación del Instituto para el Estudio de la Guerra, en el periodo entre enero y mayo de este año, Rusia solo había logrado el 7,87% de conquista de tierras con respecto a ese mismo lapso de tiempo de 2025. Una situación que ha obligado a Vladimir Putin a hacer cambios este miércoles dentro de sus altos mandos militares. El Grupo Centro, una de nuestras principales unidades, lleva a cabo las tareas más cruciales y de mayor responsabilidad en la liberación de la República Popular de Donetsk. Ha sido difícil decidir quién dirigirá y comandará este grupo. Cambios de estrategia que intentan mover las fichas del tablero tras más de 4 años del inicio del conflicto bélico, en un momento en que las negociaciones no progresan. Terminamos en el Danubio, la segunda vía fluvial más larga del continente europeo, que enfrenta niveles de agua mínimos históricos debido a olas de calor prolongadas y la falta de lluvia. La drástica caída del caudal paralizó el tráfico de barcos comerciales, aumentó los costos del transporte de granos, carbón y mercancías. Además, el emblemático río europeo ha dejado en evidencia lo dependientes que son las centrales nucleares de su entorno. En Hungría, que normalmente produce alrededor del 40% de las necesidades eléctricas del país, solo una de las 4 unidades de turbina están en funcionamiento. El ejército rumano recurrió a voladuras controladas y diques provisionales para encauzar el flujo restante hacia su central, garantizando así su refrigeración y cumpliendo los límites térmico-ambientales. Así que podemos tener fábricas que tienen que dejar de trabajar, dejar de producir. Tenemos locales comerciales que no se pueden enfriar o que las operaciones no pueden continuar normalmente, pero también tenemos hogares sin energía y eso podría ser una amenaza para la vida si alguien necesita ayuda médica de equipos o, ya sabes, generalmente personas mayores que no pueden ver a dónde van y hay un riesgo de que se caigan por las escaleras y demás. Y desafortunadamente hemos visto muertes en apagones relacionados con el calor y las olas de calor antes, en Estados Unidos en 2020 y en España y Portugal cuando hubo un apagón, creo que fue el año pasado, también hubo muertes. Así que sabemos que los apagones tienen consecuencias. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.